Hoy nos vamos a referir a un tema importantísimo, que tiene que tener un contenido que cree en la mentalidad de la gente, de la población, del habitante, del que recibe los castigos y los beneficios, que le abra la mentalidad para que pueda entender por qué a veces tenemos problemas que no se van a poder resolver como serían nuestros deseos. Nuestros deseos serían, y lo manifiesta una cantidad de gente en los momentos, en las posibilidades que tiene, de que todo se va a resolver por arte de magia, por un milagro, que vamos a volver al gobierno las masas populares y que va a ser una fiesta. Y entonces, uno que sabe un poco lo que ha sucedido a lo largo del tiempo, tiene la obligación de explicarle a la gente que las cosas no son así por generación espontánea tan fáciles y que todo se va a resolver porque la suerte o la providencia o el destino nos tiene reservado un futuro. Todo eso que nosotros soñamos y que necesitamos para realizarnos como nación en el futuro, tiene que tener un proyecto, un plan. Hay que resolver primero las prioridades básicas, porque no podemos soñar con un alumbramiento si no tenemos resuelto lo inmediato, lo que hace que todos los días amanezca uno para luchar por alguna cosa determinada, no porque nos lleve un iluminado a creer que todo se va a resolver así porque sí. Uno de los grandes problemas del país, y esto ya es para empezar a desmenuzar la realidad, es el transporte. Nosotros transportamos mal, utilizamos elementos e instrumentos perimidos. Lo fundamental de las grandes economías que han llevado a los países a ser potencia estuvieron basadas en resolver el problema de transportar su riqueza hacia los mercados de ultramar, los que producían. Las grandes conquistas de los imperios en sus colonias, lo primero que hicieron para desarrollar esas colonias fueron instalar vías ferroviarias. Así pasó con los ingleses en China, pasó en India, pasó en África y pasó en América del Sur y sobre todo en Argentina. Lo primero que hicieron los ingleses cuando empezaba el siglo XX, una red ferroviaria. Se llevaron los alimentos, se llevaron la riqueza del país y mantuvieron 50 años sin zozobra a su población e hicieron 2 guerras mundiales. Si nosotros no tenemos a alguien que nos explique estas cosas que son fundamentales y la base de todo lo que podamos imaginarnos, y estamos hablando con hipótesis tontas, ingenuas, que no nos van a beneficiar en nada, nos van a entretener otros 50 años más. Hoy vamos a desarrollar el tema del transporte y vamos a ver si nosotros tenemos gente que está pensando en el problema y que hemos oído a alguien hablar de cómo lo va a resolver. Cualquier proyecto de Estado tiene que estar fundado en algo lógico, en algo previsto, en algo estudiado. No se puede hacer un proyecto de Estado de venir a gobernar un país de 40 millones, 50 millones de habitantes y 70 que vamos a hacer dentro de 10, 15 años, así con ganas de hacer las cosas bien y que todo el mundo nos aplaude y todo. Tenemos que planificar el país. Tenemos que convocar a la gente que esté capacitada para estudiar cuál es la problemática del país y cómo se puede resolver, qué elementos tenemos activos y cuáles, mediante planificación ordenada, desarrollar en el futuro. Si nosotros queremos seguir improvisando, como se ha venido improvisando, hacer obras o hacer desarrollos que no hacen a un conjunto de un planeamiento nacional, y vamos a estar en manos de los que vienen a medrar y hacer determinados negocios en determinadas áreas, pero que no comprenden el desarrollo
total y absoluto del país y que los intereses de los argentinos, que es el conjunto, empiece a resolver. No se puede resolver si viene una inversión para desarrollar un lugar determinado porque hay un negocio, ya sea minero, ya sea agrícola, ya sea ganadero. Están desarrollando una región, una parte, están haciendo una parte del negocio de ellos, pero no el negocio de nosotros, el negocio de la nación, el negocio del país, que significa desarrollar el país en conjunto, o sea, mediante una planificación ordenada. Toda nuestra riqueza descansa en lo que produce la tierra y en lo que eventualmente se pudiera desarrollar en minería y en pesca eventualmente en el futuro. Todo eso necesita transportación y uno de los grandes problemas que tiene el país hoy es el transporte. O sea, es más caro, ya lo hemos dicho esto varias veces, transportar desde cualquier provincia del norte argentino o del sur a los puertos, que de los puertos a un puerto central en Europa como fuera, por ejemplo, el puerto de Hamburgo o incluso hasta China. Es más barato transportar desde Rosario a China que desde Tucumán a Buenos Aires. Entonces eso conspira de manera natural contra cualquier idea de realizar un desarrollo del país. Si nosotros tenemos una red obsoleta de carreteras, y a eso le agregamos que todo nuestro transporte de materia prima que va hacia los mercados mundiales se hace en camiones, y estamos haciendo cosas que son inconcebibles en la mentalidad de cualquier desarrollador de un proyecto serio. La red ferroviaria nuestra tiene que ser ampliada al doble de lo que actualmente existe, o de lo que existió, no de lo que actualmente existe, porque hoy está paralizada. Esa red ferroviaria nos aseguraría que nosotros tendríamos bajos costos de producción y transporte. Desarrollar nuevos puertos o modernizar los puertos y todo el instrumento de esos puertos. No tenemos un puerto de altura, donde la mayor producción de cereales, que es la provincia de Buenos Aires, tiene que ir al puerto de Buenos Aires, al puerto de Rosario o, si no, a los puertos del sur, que son puertos que no están a la altura de la necesidad de grandes buques de gran calado para enormes cargas, con destino a los mercados mundiales. Entonces, todo el poder operativo, la logística que requiere un comercio pujante, y está improvisado, está atado con alfileres. Y dentro de esa desgracia o esas limitaciones, vemos la gente que proyecta el país o que nos habla del futuro, de la grandeza de la Argentina. Y entonces cuando uno analiza esas cosas, dice, bueno, ¿cómo va a lograr esta gente la grandeza si los instrumentos que tiene que tener para lograr esa grandeza no existen, ni siquiera en una planificación ordenada? Entonces, cuando eso uno lo observa y lo transmite, la gente lo mira que dice, este tipo está delirando. Y no hay delirio aquí hay preguntas que los políticos que debieran ser los que tienen que responder, ni siquiera, no solo que no nos responden, ni siquiera en su mentalidad existe la posibilidad de que se pongan en orden de acuerdo para empezar a encarar un proyecto conjunto, porque esto no es el problema de un partido político, ni es el problema de un sector de la población que va a conducir los destinos al futuro. Es un proyecto, es una necesidad del país, y entonces como tal debiera ser encarado con seriedad, cosa que hasta ahora por lo menos no se ve con ningún viso de que sea tomado en consideración. Pero no crea que somos ingenuos, que somos unos tontos, que estamos hablando. Nosotros sabemos que desde este espacio no vamos a resolver absolutamente nada, pero sí tenemos la convicción de que vamos a poner el tema sobre el tapete. O sea, que vamos a poner el tema que indefectiblemente en algún momento alguien se va a enterar y va a empezar a tratar de este tema y va a empezar a difundir la idea de la necesidad, no de solucionarlo, porque esto no lo soluciona un tipo con una camarita metido en un bosque en un rincón remoto del mundo.
Esto solamente es prender la mecha, es llamar la atención nada más. O sea, no tú creas que tenemos la ingenuidad tan absoluta de que creemos que desde aquí va a salir la solución. Nosotros estamos tratando con mucha modestia y con mucha fuerza de voluntad de encender la luz, y que los que se dediquen a la política, o sea, la gente que tenga vocación o que tenga la necesidad de que cree que va a poder cumplir una misión, no que llegue a la política como trampolín para enriquecerse, tenga elementos fundados para que sepa qué es lo que necesitamos y cómo precisa el país que se direccione las necesidades de la población, de la gran mayoría, cómo canalizamos nosotros nuestras limitaciones, nuestras desgracias, nuestras frustraciones y nuestros desvelos, porque soñamos con un país de maravilla, que no tenemos ni siquiera idea de cómo lo podemos hacer. No hay gente que en alguna forma o medida nos hable a diario de que las cosas pendientes que existen no están en la mentalidad de ninguno de los que la pudieran empezar a realizar. Fíjense que hace más de 20 años que se desguazó el sistema ferroviario en Argentina. O sea, un capricho de un tonto dijo, tren que para, tren que deja de funcionar. Y se reemplazó todo eso que cargaba el ferrocarril al camión. Y se le dio poder a un sector del sindicalismo. O sea, se llenaron los caminos de camiones. Una cosa absurda, que el camión es un instrumento complementario de la vía ferroviaria. Yo estoy en el país del mundo que más movimiento tiene a través de los ferrocarriles. O sea, estoy viéndolo todos los días. Se mueve este país por ferrocarril. La riqueza de este país se mueve en las vías férreas. Y el camión es el complemento, pero no es la parte fundamental donde gira y descansa la economía más rica del mundo. Entonces, cuando uno ve las cosas como se realizan y que no cambian, al contrario, acrecientan, aquí fortalecen el sistema ferroviario, modernizándolo y poniendo grandes inversiones y grandes tecnologías en los puertos para hacerlo dinámico. En cambio, nosotros tenemos las obsoletas carreteras de dos manos, que son carreteras para el siglo XIX o para mediados del siglo XX, pero no para la dinámica que requiere el siglo XXI. Lleno de camiones, lleno de carga de riquezas, transportando trabajosamente hacia los puertos, con un costo exorbitante que nos saca de cualquier competencia mundial por el lugar que lo veas, por los costos. O sea, un producto argentino que se transporta en camión sube más del 100% en muchas ocasiones por el costo del transporte local. Eso no lo ve un gobernante, eso no lo ve un político. ¿Cómo es posible que se necesiten 10 o 15 años para gobernar y no darse cuenta de que ese es el problema del estancamiento que tiene nuestra economía? Que no puede derramarse, que el pueblo no puede participar, que no se puede generar la ampliación de riqueza, porque esa riqueza trabajosamente se cosecha y se lleva a los puertos y no se puede expandir porque los costos nuestros para industrializarla no satisfacen la necesidad del mercado mundial, que exige precios y calidades, y que los precios nosotros no le podemos competir con nadie por los grandes costos, el costo argentino, que es una barbaridad, descabelladamente, y como los políticos no lo ven eso, no se dan cuenta que no tenemos puertos, que no existen carreteras dinámicas, que no hay vías ferroviarias que comuniquen los centros de producción y que agilicen incluso, porque también el tiempo es capital, el tiempo es costo. Un tiempo que tarda un producto de llevarse de un punto a otro una semana, que se puede hacer en 2 días, y eso es costo. Son 5 días que se perdieron, son 5 días de costos adicionales al producto. Yo los invito a que escuchen a cualquiera de los políticos que aparecen, del peronismo, porque son los únicos que hablan, algunos,
a ver si hablan de estos temas. A ver cuál es el tema que tocan, que te demuestren a vos que están preocupados y que tienen alguna idea de cómo hay que hacer para salir del estancamiento y de la marginación que estamos ahora. Para sacar a estos 15 millones de pobres, para darles fuentes de trabajo, para darles vida digna, trabajo, cultura, educación, salud, bienestar, vivienda. A ver si te explican cómo van a hacer. A ver si te hablan de proyectos posibles de país, si te hablan de futuros desarrollos, cómo van a hacer para integrar el país y desarrollar todo esto que es obsoleto. Porque vos no podés soñar con un país ideal si tenés todos los instrumentos que te van a producir, generar riqueza con un siglo de atraso. Entonces, ¿cómo vas a lograr que la riqueza enorme que produce el país y los costos siderales que esa riqueza implica para los argentinos nos haga imposible competir en ningún lugar del mundo? Porque tenemos todos los servicios que colaborarían con la generación de esa riqueza exorbitados, salidos de lógica. Entonces, a ver si alguno de los políticos que te hablan todos los días y que te dicen que van a volver y que te prometen un montón de cosas estúpidas, no tienen sentido, que no tienen asidero, porque hablan de un juego político, pero no hablan de cómo lo van a hacer, cómo lo van a resolver, cuál es el proyecto que tiene Moreno, el proyecto que tiene Rossi, el proyecto que tiene, qué sé yo, la gente de la Cámpora, el proyecto que tiene este hombre que acaba de salir ahora, Cuneo, en fin, ¿quién te habla? A ver si te hablan de estas cosas que son fundamentales, no es que son cosas para hacer campaña política. Nosotros acá no hacemos campaña política, por eso estamos viendo dónde fallamos. ¿Dónde está la rajadura? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo se resolvería? Si alguien habla del problema, si alguien tiene algún proyecto, si alguien tiene alguna visión de cómo va a ser. O sea, generar riqueza en un país no es hacer política. Generar riqueza es un trabajo de la inteligencia y de la capacidad de preparación de gente que tenga equipos de trabajo y que analice cuál es la problemática y las posibilidades de desarrollar un proyecto. No es hablar de política, de que te juntas, nos vamos a unir todos, que no sé qué, que vamos a sacar al gobierno, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer, que los vamos a matar a todos. No, eso es una niñería. Esa es una política de antaño, para la gilada, para la tribuna. Que te hablen de proyectos concretos y que te expliquen cómo lo van a hacer. Pero primero, antes de hacerlo los proyectos y explicártelo, tendrían que tenerlos en la imaginación, en la mente, por lo menos para que digan, bueno, está esta gente ocupada en... Primero ya se ve que, diría la gente, se ve que han por lo menos visualizado cuál es la problemática. Problemática de falta de trabajo, falta de desarrollo, falta de industrializar los productos, falta de comunicarlos, falta de bajar los precios, costos. No hay alguien que estudie el bajar los costos argentinos. Y no hay forma, claro que no hay forma con lo obsoleto de los instrumentos de desarrollo que tenemos, con caminos obsoletos, con transporte obsoleto, con puertos obsoletos, con impuestos y con papelería del siglo XIX, con toda una maraña de cosas que detienen en el tiempo, porque todo el mundo se prende y saca ventaja, y así no vamos a competir en el mundo. Entonces vamos a estar expuestos a estar manejados por las corporaciones, que ellos sí saben cómo hacerlo. Pero bueno, para no salirnos del tema, porque hablar sería interminable sobre el mismo tema, tenemos que nosotros que agudizar la mentalidad nuestra como pueblo, para que los que hablen sobre los proyectos futuros del país estén hablando de cosas posibles, reales, que si no se resuelve lo fundamental, no se va a resolver lo sucedáneo. Lo fundamental es pensar un país lógico, no pensar en soñaciones, que se van a resolver las cosas por milagro. Si nosotros no dotamos al país de los instrumentos que requiere la modernidad para movilizar lo que va a ser producir riqueza, y estamos hablando al pedo. Y los tipos que hablan en política están hablando boludeces, no tienen sentido que hable de ningún proyecto político con todos los instrumentos obsoletos que disponemos, que son del siglo XIX, y tenemos que insertar el país en el siglo XXI.
Cuando escuchen a los políticos hablar de que todo ahora va a ser, cuando se vaya Macri, una maravilla, son mentiras, no es posible hacerlo. Si no modernizás el país y lo pones acorde con la dinámica de los tiempos, con especialistas en la materia, no con cualquier atorrante que llegue y que diga que va a resolver todo y que no tenga fundamento. Posiblemente aquí no haya destellos de grandes movimientos culturales que te puedan hablar de memoria, de gente que escribió cosas hace 50 o 100 años, o 10 o 20. Acá estamos hablando de cosas reales, de cosas posibles. Si no resolvemos nosotros las prioridades básicas, que es lo que nos va a permitir la posibilidad de un gran desarrollo que nos involucre a todos, que nos incluya a todos, y todo lo que te diga cualquiera de los políticos que aparezca es una sanata más. No es cierto, no es creíble, no es posible competir con todos los instrumentos que tenemos disponibles ahora, competir con el mundo, que está con una velocidad de 200 kilómetros por hora y nosotros andamos con camiones a 40, 50 kilómetros por las carreteras. Carreteras angostas que pasan un camión al lado de otro y que chocan todos los días. En fin, ¿qué te puedo hablar si vos lo conocés mejor que yo? Solamente quería tocar la campanita para que te avives y escuches el sonido que es distinto a todo el que todo el día insisten en decirte lo mismo sin decirte nada. Y para cerrar, tenemos que cerrar con una esperanza, pero la esperanza no viene por casualidad. O sea, yo no me puedo poner a bailar y a saltar de alegría frente al drama que veo. Tengo que ofrecerte alguna alternativa. Porque si yo baso la esperanza en hipótesis de delirio, soy uno más. Yo te tengo que hablar de la esperanza, pero te tengo que hablar de la realidad. Si nosotros no resolvemos estos problemas ancestrales, no hay esperanza que valga. Todo el que te cante y que te diga y te hable de esperanza es un mentiroso, es un farsante, es un improvisado, es uno más que está haciéndote la sanata para enroscarte la víbora. Pero no hay posibilidad de crear la grandeza de un país cuando todos los elementos que tenés en la mano están perimidos, o sea, están fuera de circulación, son antiguos, no funcionan. Es como si quisieras andar con la porteña, aquella vieja locomotora, transportando la riqueza del país en el siglo XXI. Lo mismo, no le busques vuelta.